En 1908, en la esquina de DeKalb Avenue y Fleet Street en Brooklyn, se inauguró un edificio que parecía imposible para un banco de barrio. Columnas de mármol, una cúpula que hacía sentir a los trabajadores como si entraran a una catedral, capiteles jónicos tallados en piedra caliza. El Dime Savings Bank era el tipo de edificio que le decía a la gente ordinaria: tu dinero importa, tu futuro importa. Este lugar fue construido para ti. Hoy, sobre ese mismo banco, se levanta una torre de 93 pisos y 1000 pies de altura, cubierta de acero negro y cristal oscuro, que los vecinos llaman la Torre de Sauron. Costó construirla $664 millones. El desarrollador que la construyó entró en mora. El prestamista se quedó con el edificio, y ahora esa torre sigue cobrando rentas de $4,000 al mes, mientras solo ha vendido el 16% de sus condominios en más de 2 años. Quédate hasta el final, porque la parte más retorcida de esta historia no es el fracaso, es cómo está diseñado el sistema para que el fracaso del desarrollador se convierta en la victoria del banco. El Dime Savings Bank abrió sus puertas por primera vez en 1859. Durante las décadas siguientes se convirtió en una de las instituciones de referencia del barrio, el tipo de lugar donde las familias trabajadoras guardaban sus ahorros y donde el mármol de las paredes significaba algo tangible: solidez, permanencia, confianza. El edificio que existe hoy se construyó entre 1906 y 1908 y fue ampliado sustancialmente a principios de los años 30. Los arquitectos le dieron todo lo que se esperaba de un edificio cívico: columnas neoclásicas, piedra tallada a mano, una rotunda con una cúpula artesonada y azulejos guastavino, que hacía a los depositantes sentirse dentro de algo importante. Durante la mayor parte del siglo XX, el Dime operó en el centro de Brooklyn, bajo distintos nombres, anclado en un barrio que cambiaba a su alrededor, pero que siempre lo reconocía como suyo. Para principios de los 2000, el banco había cesado operaciones por completo. El edificio quedó vacío, protegido como monumento histórico desde 1994, con su lobby de mármol acumulando polvo, mientras el mercado inmobiliario a su alrededor empezaba a moverse de maneras que nadie en 1908 habría podido imaginar. En 2015, un desarrollador llamado Michael Stern vio en ese vacío algo que no tenía nada que ver con el ahorro ni con el orgullo cívico. Stern, al frente de JDS Development Group, junto al Chetrit Group, compró el terreno del Dime por aproximadamente $90 millones. Lo que compraron no fue realmente un banco, fue aire. Así funcionó el cálculo. El lote del Dime tenía derechos de desarrollo sin usar, capacidad de zonificación que nunca se había aprovechado porque el banco era un edificio de pocos pisos. Al combinar ese lote irregular con la huella del monumento histórico, JDS pudo ensamblar una parcela de desarrollo con suficientes derechos de altura para llegar a la categoría de supertorre, sin necesidad de rezonificación pública, sin revisión comunitaria larga, sin audiencias ni apelaciones, solo una lectura cuidadosa del código de zonificación, una sociedad con la capacidad vertical no utilizada de un edificio protegido y el marco legal para deslizar una torre de 1000 pies entre las paredes históricas del banco. DS contrató a Shop Architects para el diseño, y el resultado fue deliberadamente provocador. La Brooklyn Tower sube en una paleta de acero negro, cristal oscuro y aletas de bronce y cobre que transicionan desde el mármol blanco en la base hacia metales cada vez más oscuros en la cima. Shop S describió la fachada como un patrón vertical de perfiles estriados y triangulares que evocan los pilastros de piedra del banco original. Las revistas de diseño la llamaron dramática y extravagantemente audaz. Los vecinos de los barrios bajos de alrededor tuvieron un vocabulario diferente. En foros en línea y comentarios locales surgió rápido el apodo que terminó pegando: la Torre de Sauron,
1000 pies de metal oscuro, asomándose sobre brownstones y bodegas como algo importado del horizonte de un villano de fantasía. Si te parecía imponente o siniestra, dependía en buena parte de si la veías desde una revista de arquitectura o desde tu ventana a 3 cuadras. La construcción avanzó durante el final de la década de 2010. Las cimentaciones se vaciaron y la superestructura estaba en ascenso hacia 2018. La torre coronó en 2021 y JDSS celebró públicamente que las obras habían continuado durante lo más profundo de la pandemia. En el ambiente de dinero barato de 2020 y 2021, con tasas de interés cercanas a cero y capital inundando el mercado inmobiliario de Nueva York, la Brooklyn Tower lucía exactamente como el tipo de apuesta audaz que el mercado premiaba. Los estudios se comercializaron inicialmente alrededor de los $850,000. Los apartamentos de 4 habitaciones llegaban hasta los 8 millones. En el segmento de renta, los estudios empezaban en casi $4,000 al mes, con aproximadamente el 30% de las unidades de alquiler designadas como vivienda por debajo del precio de mercado, bajo los requisitos de vivienda inclusiva de la ciudad. Pero la audacia de la arquitectura estaba igualada por la agresividad del financiamiento. Y aquí es donde la historia de la Brooklyn Tower deja de ser un drama inmobiliario para convertirse en algo más revelador. Para construir una supertorre de 93 pisos, JDS armó un paquete de deuda que totalizaba aproximadamente $664 millones. La hipoteca principal era de $424 millones. Sobre eso se apilaba un préstamo mezzanine de $240 millones, otorgado por Silverstein Capital Partners, el brazo de préstamos de Silverstein Properties, la firma mejor conocida por reconstruir el World Trade Center. La deuda mezzanine suena técnica hasta que entiendes lo que hace en la práctica. Un préstamo mezzanine se sienta por encima de la hipoteca en la estructura de capital. No está garantizado por la propiedad física en sí. Está garantizado por la participación accionaria del prestatario en la entidad que posee la propiedad. En lenguaje simple, si el desarrollador deja de pagar, el prestamista mezzanine no ejecuta la hipoteca del edificio, ejecuta la participación de propiedad del desarrollador. Se queda con la empresa y con ella el edificio. Ese préstamo de $240 millones fue el primer acuerdo del nuevo brazo de deuda de Silverstein, su debut. Y para 2024, Silverstein también había comprado la hipoteca principal del prestamista original. En ese punto, una sola firma tenía tanto la hipoteca como la posición mezzanine. Eran el banco y el banco de respaldo al mismo tiempo. Si diseñaras un sistema donde un prestamista puede terminar siendo dueño de un rascacielos de primera clase sin haber construido nunca uno, así es más o menos como lo dibujarías. Las ventas de condominios arrancaron en 2022 con un marketing de película. El primer super tall de Brooklyn, con vistas desde Manhattan hasta el Atlántico, un estilo de vida que el barrio nunca había ofrecido. El edificio incluso estableció un récord por el estudio más caro jamás vendido en Brooklyn, aproximadamente 450 pies cuadrados, unos 42 metros cuadrados, a alrededor de $900,000, más de $2,000 por pie cuadrado. El titular sonó impresionante. El panorama general no lo era. Para mediados de 2025, solo 23 de las 143 unidades de condominio de la torre se habían vendido, una tasa de absorción del 16% en más de 2 años en el mercado. Los compradores que se suponía que llegarían
La riqueza global que supuestamente trataría a los condominios de Brooklyn como un desborde de la Billionaires Row de Manhattan simplemente no apareció. Las tasas de interés crecientes fueron el culpable más obvio. El ciclo de ajuste de la Reserva Federal empujó las tasas hipotecarias desde el rango del 3% hasta el 7%, y el grupo de compradores dispuestos a financiar un condominio de casi $1 millón en Brooklyn a esas tasas resultó ser increíblemente pequeño. Pero el problema iba más profundo que las tasas. La Brooklyn Tower competía contra el inventario de lujo establecido de Manhattan, con valores de reventa probados, edificios con portero con décadas de historial operativo y una psicología del comprador que todavía, a pesar de toda la gentrificación de Brooklyn, asociaba el barrio con brownstones, no con vida vertical ultralujosa. El modelo de negocio de la torre también dependía de aproximadamente 100,000 a 130,000 pies cuadrados de espacio comercial y de amenidades envuelto alrededor y dentro del antiguo banco. Los planes preveían un gran club, Lifetime Fitness, como ancla de la mayor parte del espacio comercial, junto con inquilinos comerciales más pequeños y un nivel de amenidades construido alrededor de la cúpula original del banco con sus azulejos guastavino. Los materiales de marketing prometían 3 piscinas, salones y lo que describían como la cancha de baloncesto más alta del hemisferio occidental. Para finales de 2024, reportes sobre el terreno y fotografías de construcción mostraban que gran parte de este espacio del podio seguía sin terminar. Los niveles inferiores todavía estaban encerrados detrás de andamiajes en las aceras. Las columnas de mármol y las aletas de cobre de la fachada se estaban instalando a nivel de calle, mientras inquilinos ya vivían en los pisos superiores. La entrada del banco histórico y el lobby de los apartamentos de renta estaban rodeados de vallas de construcción, con el comercio físico luchando en toda Nueva York. La perspectiva de arrendar más de 100,000 pies cuadrados de espacio caro en planta baja lucía cada vez más desconectada de la realidad del mercado. Si este tipo de historias te parece tan demencial como a mí, suscríbete, porque subimos una cada semana. Para principios de 2024, JDS había dejado de hacer pagos sobre el préstamo mezzanine de 240 millones. El proyecto, el Mezzanine Junior, el Mezzanine Senior y los préstamos hipotecarios, todos entraron en mora por vencimiento. Silverstein Capital Partners, que ya tenía tanto el Mezzanine como la hipoteca, programó una subasta de ejecución bajo el Código Comercial Uniforme para junio de 2024, comercializando la venta de la participación accionaria de JDS en la torre de 93 pisos como una oportunidad en dificultades. El momento fue casi poético. El aviso de ejecución llegó a la prensa apenas días después de que el edificio registrara su venta récord de estudio. Un edificio que simultáneamente establecía récords de precios y entraba en dificultades financieras. Las dos cosas eran verdad al mismo tiempo, y ninguna sola contaba la historia completa. La subasta fue ampliamente publicitada, pero nunca ocurrió. En cambio, reportes de finales de 2024 y principios de 2025 revelaron que Silverstein tomó el control de las unidades de renta del edificio, el espacio comercial y los condominios sin vender a través de un acuerdo negociado de $672 millones. JDS, enfrentando mora en múltiples tramos de deuda, transfirió una participación de capital preferente que le permitió a Silverstein reestructurar la deuda y convertirse en el propietario efectivo, sin ejecución hipotecaria pública desordenada, sin dramas en el tribunal, solo una transferencia silenciosa de un rascacielos de 1,000 pies desde las personas que lo construyeron hasta las personas que lo financiaron. Eso es exactamente lo que pasa cuando el riesgo mezzanine
pasa de teórico a real. Un prestamista que empezó como financiador terminó siendo dueño del edificio más alto de Brooklyn, mientras el desarrollador original quedó prácticamente borrado de las porciones de renta y comercial, y se quedó solo con una participación limitada en los condominios, sin vender. El edificio cambió de manos sin colapso dramático, sin escándalo público, a través de la lógica fría de una estructura de capital, haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer bajo presión. Mientras tanto, había personas viviendo en ese edificio. Las rentas habían sido comercializadas como disponibles para ocupación inmediata, con estudios comenzando alrededor de los $3,965 al mes, y una lotería ofrecía 120 apartamentos por debajo del precio de mercado para solicitantes calificados. Los residentes se mudaron esperando la experiencia de lujo en Super Torre prometida en los renders. Lo que obtuvieron fue ruido de construcción, aceras bloqueadas, acceso retrasado a las amenidades que les habían mostrado en los materiales de marketing y un edificio que técnicamente estaba ocupado en los pisos superiores mientras seguía siendo construido activamente a nivel de calle. Los comentarios de arrendatarios en línea y en redes sociales capturaron la brecha entre el folleto y la realidad. Pagar rentas al tope del mercado para vivir dentro de un megaproyecto sin terminar. No han surgido demandas formales a la escala de las que ocurrieron en 432 Park Avenue en Manhattan, donde residentes presentaron reclamaciones por filtraciones de agua, fallas en los elevadores y movimiento del edificio con viento fuerte. Pero el patrón en la Brooklyn Tower encaja perfectamente en algo más grande. 432 Park Avenue ha enfrentado años de litigios de residentes que alegan intrusión de agua, fallas mecánicas y movimiento inquietante en vientos fuertes. El propio JDS ha luchado con el financiamiento en 111 West 57 Street, otro super tall esbelto en Billionaires Row, donde la estructura de capital fue presionada por sobrecostos y ventas lentas. En el conjunto de supertalles de Nueva York, un modelo consistente se ha repetido. Desarrolladores usan estructuras de deuda complejas y altamente apalancadas para construir torres comercializadas a un comprador global de ultralujo que puede existir o no en números suficientes. Cuando las tasas son bajas y el capital es barato, las matemáticas funcionan en una hoja de cálculo. Cuando las tasas suben y los compradores dudan, las matemáticas se desmoronan y los edificios se convierten en monumentos a un modelo de financiamiento que siempre fue más frágil que el concreto y el acero que los sostienen. La Brooklyn Tower no fracasó porque la ingeniería fuera mala. La estructura está en pie. La fachada, con toda su menaza de Sauron, está ejecutada a alto nivel. Shop entregó un edificio que hace exactamente lo que fue diseñado arquitectónicamente. Lo que falló fue la lógica financiera debajo. Una pila de deuda de 664 millones construida sobre supuestos de demanda de lujo que se evaporaron cuando las tasas se normalizaron. Una estructura mezzanine que le dio al prestamista un camino claro hacia la propiedad en el momento en que el desarrollador tropezara. Un programa comercial y de amenidades que requería un mercado de comercio físico boyante que ya no existe. Y un monumento histórico, el Dime Savings Bank, cuya identidad cívica fue convertida en un activo de desarrollo, sus derechos aéreos y su prestigio extraídos para hacer que los números funcionaran en una torre residencial especulativa. Silverstein ha relanzado las ventas de condominios a precios de lista más altos. Los estudios ahora comienzan alrededor de los $965,000. Los de un dormitorio empiezan en aproximadamente 1,38 millones. Las rentas se mantienen cerca del tope del mercado de Brooklyn. La nueva propiedad apuesta a que lo que JDS no pudo vender a precios más bajos
Silverstein puede venderlo a precios más altos, presumiblemente con mejor marketing, un producto más terminado y una plataforma operativa más estabilizada detrás. Si esa apuesta resulta, aún está por verse. El horizonte del centro de Brooklyn ha sido alterado permanentemente por la torre, que ahora se asoma sobre Fulton Mall, Flatbush Avenue y los barrios circundantes de Brownstones, de una manera que ningún render pudo haber comunicado completamente. Grupos locales han planteado preocupaciones sobre sombras, presión en la infraestructura y las dinámicas sociales de insertar cientos de unidades de altos ingresos en un corredor históricamente comercial. Los 120 apartamentos asequibles existen sobre papel, pero en un edificio donde los estudios a precio de mercado se acercan al $1.000.000 en venta y $4,000 al mes en renta, el concepto de comunidad de ingresos mixtos está cargando un peso muy pesado. El Dime Savings Bank todavía está en la base de la torre. Sus columnas de mármol y su cúpula tallada siguen ahí, técnicamente preservadas, oficialmente protegidas como monumento. Pero la institución que representaban, la idea de que un edificio podía existir para servir la estabilidad financiera de la gente ordinaria, fue convertida en algo completamente distinto hace mucho tiempo. El banco se convirtió en un terreno de desarrollo. El terreno de desarrollo se convirtió en un activo apalancado. El activo apalancado se convirtió en un préstamo en mora. Y el préstamo en mora se convirtió en un edificio trofeo propiedad del prestamista. El templo del ahorro es ahora los cimientos de un edificio en el que la mayor parte de Brooklyn no puede permitirse vivir. Y esa historia, de institución cívica a víctima especulativa, todavía no ha terminado. Si quieres seguir mirando cómo colapsan los proyectos que debían ser invencibles, suscríbete. Hay más historias como esta, y ninguna se vuelve más simple cuando empiezas a entender cómo funcionan realmente.